Apreciadas maestras y maestros de las divisiones infantiles de nuestra querida Asociación Azteca, el segundo seminario de la certificación de Ministerio Infantil y del Adolescente tiene como título Compartiendo el Evangelio con tus hijos. Será presentado por el pastor Rolando Vega Jiménez. El pastor Vega trabaja en el Ministerio Adventista desde 1992. Ha servido en el norte, centro y sur de México. Se ha desempeñado como pastor distrital, departamental de jóvenes, educación y vida familiar a nivel de asociación y de unión. También ha servido en las 3 universidades adventistas con internado en México, en el área de la vicerrectoría estudiantil. Está casado con Leti Ayala desde 1993 y han tenido la bendición de tener 3 hijos, Jonathan, Carla y Karina. El pastor Vega se define como un admirador de su familia y disfruta la tarea ministerial en las áreas pastoral y educativa. Amigos, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Felicito a todo este grupo que forma parte de los educadores, tanto padres de familia como maestros en las divisiones infantiles, como personal que se integra en diferentes ministerios que tienen que ver con la educación y la formación de los hijos, ya sea en las edades tempranas o en las edades de adolescentes. La tarea de formar es una tarea bíblica, es una tarea que tiene mandamiento y tiene promesa. La Biblia dice, por ejemplo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir que es una tarea con mandato y con promesa. Pero también la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces, el pueblo de Israel tenía el mandato de pasar a cada siguiente generación los principios del Evangelio, los principios de la ley y del conocimiento de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que tienen que ver con esto. Y la realidad es que la prosperidad de la nación de Israel se debió en gran medida al apego que cada generación tuvo a los principios, a la historia, a la ley que los padres transmitían a los hijos de generación en generación. También Jesús contó una parábola, y esa parábola era la parábola del sembrador. En esta parábola nos ilustra la diversidad de los terrenos. La semilla es la misma que representa el mensaje de la palabra de Dios. El sembrador es el mismo que representa a la persona que comparte el Evangelio. Pero los terrenos son distintos, lo que quiere decir que no todos los hijos se pueden educar de la misma manera. No todos los niños ni todos los adolescentes pueden ser tratados de la misma forma esperando los mismos resultados. Cada quien tiene un temperamento, una personalidad, un carácter, una formación en un contexto distinto. Y eso supone que el maestro, el padre, deberíamos convertirnos en especialistas de los hijos, especialistas de los niños, de tal manera que podamos adecuar las enseñanzas, los principios, las vivencias, las experiencias formativas para cada uno de ellos. Si nosotros ponemos atención a la diversidad que hay en ellos, podremos adaptar la enseñanza de tal manera que sea relevante y toque la mente y el corazón de cada uno. Por otro lado, la misma parábola del sembrador nos da a entender que en el mismo terreno, además de la semilla del buen fruto que pone el labrador, también hay un enemigo que pone semilla, pero de maleza, lo cual significa que en todo proceso de enseñanza hay antivalores con los cuales luchar. Hay maleza que va a tratar de comerse la raíz del buen fruto. Y entonces nuestros hijos, nuestros muchachos en la iglesia, están expuestos también, además de a los educadores que les imparten buenos principios, a influencias
que les imparten otros valores, otros principios que no convergen con lo que el reino de los cielos promueve. Así que es muy importante que cuando enseñamos a los niños, a los adolescentes, nos aseguremos que haya una comprensión de los temas, de tal manera que la raíz pueda estar profunda, de tal manera que al haber una comprensión del tema, se pueda enraizar y pueda crecer de manera amplia y abundante. No es tan importante cubrir una gran cantidad de información. Es más importante menos información, pero con mayor profundidad, de tal manera que la comprensión del niño, del adolescente, se apropie del concepto. Otro asunto muy importante que tenemos que considerar es que el aprendizaje se logra cuando hay experimentación. Una cosa es que yo pueda repetir de memoria un concepto, un precepto, un principio, una filosofía, una doctrina. Otra cosa es que la comprenda y que llegue a tener un conocimiento más profundo de lo que esto significa y que lo pueda explicar a otra persona. Eso ya es un nivel de conocimiento mayor. Pero el aprendizaje todavía no estaría completo. El aprendizaje se da en la medida que la persona es capaz de hacer. Cuando llevamos a la práctica el principio que estamos aprendiendo, entonces realmente podemos decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha desarrollado. Yo no podría decir que sé nadar si me sé la teoría de la natación. Tampoco podría decir que sé nadar si pudiera explicar muy bien esa teoría a otras personas. Yo solamente puedo decir que sé nadar en la medida que entro al agua y entonces muevo los brazos y el cuerpo para poder avanzar. Entonces la práctica es muy importante, la experiencia es muy importante. Si nosotros queremos compartir el Evangelio con nuestros hijos, con nuestros niños, y queremos que ellos conozcan la gracia de Cristo, el amor, la bondad de Cristo, es importante crear el ambiente familiar para que ellos puedan experimentar ese amor. Los hijos pequeños conocen acerca de Dios a través de la relación con sus padres. Si el ambiente que los padres generan en la familia, si el clima familiar es un clima que promueve el compañerismo, la bondad, el perdón, la cooperación, etc., ellos van a identificar que Dios es así. Ellos van a aprender acerca de la gracia de Dios en la medida que vean esa gracia ilustrada en las relaciones familiares. Hacemos bien cuando los ponemos a ellos a hacer algunos ejercicios, algunas actividades, como perdonarse cuando hay razones para pelear y para disentir. También es una forma de enseñar la gracia cuando en la familia se prepara una despensa o se prepara un pan o algún alimento o alguna bebida y se comparte con los más necesitados sin esperar nada a cambio. Y cuando se hace eso, se les habla acerca del amor de Dios, del amor al prójimo. Esta es una forma muy práctica de llevar esta enseñanza a lo más profundo de la mente de los hijos. Conviene también recordar que el aprendizaje no es un proceso solo mental, no es un proceso solo cognitivo, solo académico. Eso tiene su lugar y es muy importante. Sin embargo, las emociones que experimenta la persona que está aprendiendo son determinantes para lograr un aprendizaje significativo. Esta es la razón por la cual muchas personas tienen traumas y aún en una edad adulta están todavía sufriendo por situaciones emocionales que vivieron cuando eran niños o adolescentes, porque eso causa una emoción muy grande, de tal manera que fija los recuerdos en la mente y probablemente es difícil o imposible que esas cosas puedan salir de la mente de la persona. La mente es maravillosa y tiene una capacidad de memoria extraordinaria. El Señor promete su bendición, el Señor promete darnos un nuevo corazón y reaprender algunas cosas que todos necesitamos reaprender.
Pero en esta parte vale la pena recordar que los padres y maestros somos responsables de poner un clima favorable emocionalmente para el aprendizaje. Que cuando vamos a enseñar algo, nos aseguremos de crear un ambiente que sea feliz, que sea de contentamiento, que sea de alegría, que sea de gratitud, que sea de relajamiento, de tal manera que ese sentimiento de bienestar, ese sentimiento de alegría, de gozo que experimenta el niño, el joven, pueda estar asociado a esos conceptos, a esos preceptos que se les están enseñando, a esas experiencias que se están viviendo. Jesús era un maestro extraordinario y él conocía muy bien el manejo de las emociones. Pues cómo no lo iba a conocer si él fue el que nos creó y él sabe perfectamente bien cómo funciona cada parte de nuestro ser. Por ejemplo, cuando estaban en la barca y vino aquella gran tormenta, Jesús aprovechó el miedo que ellos tenían, que era una experiencia emocional profunda, para decirles que tuvieran paz y calmó la tempestad. Y seguramente el nivel emocional de la vivencia que tuvieron ellos en aquella ocasión en la barca hizo que la enseñanza que Él les dio no se les olvidara jamás. Seguramente cada vez que ellos se subían a un barco, cada vez que estaban cerca de las olas del mar o cada vez que experimentaban algún temor de otro tipo, ellos recordaban las palabras que Jesús les pronunció. También vale la pena recordar aquí que cuando el maestro estaba enseñando y le llevaron a una mujer acusada de adulterio, sorprendida en el acto de adulterio, pidiendo que se le apedreara, según lo indicaba la ley, el Señor aprovechó esa experiencia de temor, esa experiencia de enojo, de rabia, para poder enseñar algunas cosas. Y era tan ilustre como maestro que aún los acusadores pudieron aprender una tremenda lección. Y cuando ellos se fueron uno a uno, desde el mayor hasta el menor, como informan los evangelios, seguramente iban impactados emocionalmente e intelectualmente con el concepto de la gracia, con el concepto del perdón que Jesús acababa de experimentar. Ahora imagínate la experiencia de la mujer. Esa mujer que sí había hecho mal, que sí se había equivocado y que de acuerdo a la letra de la ley sí merecía morir. Sin embargo, en esa vivencia emocional de frustración, de enojo consigo misma, de temor por la muerte, de estar esperando solamente la primera y la segunda piedra y el momento de morir, y escuchar entonces el diálogo de Jesús con sus acusadores y que al final le preguntara a ella misma, ¿dónde están los que te acusan? Pero imagínate la expresión, ni yo te condeno, vete y no peques más. El manejo emocional que Jesús hace a favor del aprendizaje es extraordinario, pero es un recurso que nosotros tenemos también a disposición. Cuando nosotros entonces enfrentamos situaciones en la familia que causan temor, que causan enojo, que causan frustración, también podemos canalizar esas experiencias emocionales negativas con palabras de aliento, con palabras de aprobación, con palabras de consuelo, con palabras de ánimo, de tal manera que podamos hacer que esas experiencias se conviertan en experiencias memorables para el aprendizaje. Otro elemento muy importante en el proceso de enseñar para los niños y los jóvenes es el refuerzo que hacemos para que se recuerden los conceptos. Si un concepto, si una enseñanza, una experiencia se vive una sola vez, lo más probable es que después de 30 días se recuerde solamente el 10% de eso que se ha experimentado, de eso que se ha vivido, de eso que se ha aprendido. En cambio, si en el trayecto de ese tiempo, por lo menos en unas 6 ocasiones, se refuerza, se recuerda, se repite el concepto, la experiencia, la vivencia,
lo más probable es que después de los mismos 30 días se recuerde hasta el 90% de lo que se ha aprendido. Esto significa que tenía razón el Señor cuando a través de Moisés, en el libro de Deuteronomio, le dijo estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando andes en el camino y cuando estés en casa y al acostarte y al levantarte. Lo que significa que en todo lugar hay que buscar experiencias relacionadas con los principios de la gracia, con los principios del amor de Dios, con los principios del reino de Dios. Pero además significa que en todo tiempo también debo buscar esas oportunidades. Entonces, si yo repito con frecuencia los mismos conceptos, tengo más éxito en la tarea de educar. Ahora, eso no significa que se deba repetir siempre igual. Los buenos maestros, los buenos padres, encontrarán formas variadas y formas creativas de dar los mismos principios, las mismas enseñanzas, pero con diferentes ilustraciones, con diferentes vestiduras, con diferentes experiencias, con diferente manejo emocional, con diferentes actividades, de tal manera que esa variedad de experiencias constituya una serie de ramas del aprendizaje que la puedan asociar con muchas más vivencias, de tal manera que sea más difícil que lo olviden. Ahora imagínate un muchacho que ha tenido la dicha de crecer en un hogar donde los padres son cristianos y desde muy pequeño han cantado con él, han repetido versículos con él, han contado las historias con él, han hecho un manejo emocional favorable, han contado ilustraciones de la calle, de la escuela, de la casa, del trabajo, de los viajes, del descanso, de la noche, del día, de las actividades diversas. Entonces, esto de enseñar el Evangelio a los hijos no es algo que se limita al salón de clases, al departamento de la iglesia, a la sala de la casa donde se puede hacer el culto familiar o al rincón de la casa destinado a este propósito. Es algo permanente. La enseñanza del Evangelio, la enseñanza de la gracia, es algo que debemos hacer en todo tiempo y en todo lugar. Es una tarea extraordinaria que no admite descanso. Es más, aún cuando no nos proponemos enseñar, estamos enseñando, porque nuestra vida misma es un ejemplo, es un testimonio, ya sea para bien o para mal. Quiere el Señor que nuestro testimonio, que nuestra influencia sea una poderosa influencia e inspiración para bien. Finalmente, quiero comentarles que la motivación es muy importante y el manejo de la motivación para el aprendizaje es algo de mucha importancia. Pero la motivación extrínseca o externa, la motivación por premios, es una motivación engañosa. Es una motivación que puede distraer el aprendizaje. Si nosotros le decimos al niño que se aprenda un versículo y a cambio le vamos a dar un dulce, es posible que él esté pensando más en el dulce que en el versículo. Y entonces esa interferencia en el proceso de educación, de enseñanza, pudiera causar una transmisión débil de los valores de la fe. Probablemente nosotros podríamos encontrar en la vida y el ministerio de Jesús algunos ejemplos de estas cosas, pero no vamos a encontrar que el Señor les prometió algo a cambio de que aprendieran algo o de que hicieran algo. Es más, cuando le preguntaron a él acerca de qué cosa deberían hacer para tener la vida eterna, no les habló de un premio, les habló de una obediencia, les habló de clarificar el concepto de la ley para poder entonces entenderlo y obedecerlo. Si nosotros apostamos a los premios, apostamos a las recompensas, pudiéramos estar haciendo entonces una interferencia en el proceso de aprendizaje. Si apostamos más bien
a la congruencia del testimonio de nosotros como padres, eso genera una enorme motivación en los muchachos. Si apostamos a la experimentación de los conceptos, en lugar de solamente teorizar acerca de la doctrina bíblica, eso constituye también una fuerte motivación para ellos, porque dijimos que el aprendizaje se da con mayor efectividad cuando se lleva a la experiencia. Y si nosotros le pedimos a Dios su bendición para que Él ponga el Espíritu Santo en los niños, en los jóvenes, y genere una motivación interna que les haga querer aprender, querer disfrutar, querer vivir las experiencias de la gracia y del Evangelio, el Señor, que ha prometido a todos el Espíritu Santo, mucho más que un padre que quiere lo mejor para sus hijos, seguramente lo hará. Y seguramente causará esa motivación en el corazón de los niños, de los adolescentes, para favorecer el proceso de aprendizaje. Que el Señor los bendiga, que el Señor los inspire, que el Señor les haga maestros conforme al corazón de Dios, y que todos los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, los hijos, las hijas, que Dios ha puesto en la esfera de tu influencia, que el Señor permita que todos ellos estén muy pronto en el reino de los cielos. No te desanimes porque a veces las cosas no salen bien. No te desanimes porque a veces cometes un error. No te desanimes porque a veces parece que hay niños que son extremadamente inquietos o muy obstinados o incluso rebeldes. No te desanimes porque el que siembra la semilla debe ser paciente. Y así como el labrador espera mucho tiempo para ver el fruto y tiene que trabajar y limpiar la maleza y regar y cuidar, etc., así los que sembramos semillas del Evangelio en el corazón de los niños y los adolescentes, tenemos que ser pacientes. El Señor mismo es paciente con nosotros, sigue trabajando con nosotros y así también está trabajando en el corazón de nuestros niños y nuestros adolescentes. Que el Señor les bendiga y que tengan fruto abundante al trabajar por los niños y los jóvenes de la iglesia.